Hola chicos, esto es sobre todo para José Ignacio y para Sergio, que andaban con lo de los números romanos y que les diésemos ideas para ver qué podían hacer para trabajarlo en clase. A mí se me ha ocurrido utilizar una serie de juegos de mesa infantiles o que van para niños fundamentalmente y cambiarles la temática para utilizarlos con juegos de mesa. Por ejemplo, este juego es el Kizú. Creo que es así. ¿Vale? Y de lo que se trata es de que hay una carta de referencia, que es esta, que indica qué es lo que hay que hacer. En este caso hay que buscar entre las cartas de los tres jugadores la carta, el animal que sea más longevo, ¿vale? Pues no sé cuál será de estos, ¿vale? Pues en lugar de hacerlo con esa temática de animales, se puede utilizar la misma mecánica y utilizarlo con números. Por ejemplo, decir, buscar cuál es el número mayor, ¿vale? De los siguientes. Y en cada carta un número o varios, ¿vale? Yo qué sé, esto, ¿vale? Pues nada, está claro que tendrían que decir 1000, ¿vale? Y bueno, esto que es lo que indican las referencias se puede hacer con el mayor, con el menor, o que sea una carta de referencia. Por ejemplo, voy a borrar un poco, que sea una carta de referencia que diga eh, el que más se acerque al número, se puede combinar números romanos y números normales, ¿vale? El que más se acerque a 7. Y para indicar acercar se puede poner así, o el que más se aleje de 7, ¿vale? Eso ya es que le deis una vuelta a vosotros, ¿vale? Pues este puede ser un juego. Otro, el que hablamos el otro día, el de sopa de números. Este juego ya sabéis cómo funciona, creo, pero bueno, para los que no lo sepan, este número es el que hay que tratar de conseguir utilizando operaciones de suma, resta, multiplicación y división con estos números, pero además se tiene que hacer de forma lineal. Creo que era algo como 9 por 20, 180 y bueno, no me acuerdo cómo era. Bueno, no sé, no me acuerdo cómo era. Pero algo así, ¿vale? 180 más 484 menos no sé qué y tal, y tenía que darte este número de aquí, ¿vale? Pues lo que yo propongo es hacer lo mismo, pero utilizando pero utilizando en lugar de estos números normales, utilizando números romanos, el 5, el 1, la X, otro 1, ¿vale? Y aquí que aparezca, pues, por ejemplo, o un número romano o un número normal, ¿vale? Y simplemente tengan que utilizar una combinación de letras o de números romanos para llegar a ese número normal. Imaginemos que hay que llegar al, yo qué sé, al 20, ¿vale? Y tienen, pues esto, aquí una M, C, L y D. ¿Vale? Pues en lugar de tener que sumar, restar y no sé qué, simplemente indicar con qué dos cartas podemos hacer el número 20, ¿vale? Con esta y con esta, ¿vale? O bueno, poner aquí números romanos y aquí números naturales y tener que hacer la suma para llegar a, ¿vale? Es decir, al revés, que aquí fuese, por ejemplo, el 11, ¿vale? Y aquí estuviesen los números normales, 2, 3, 10, no sé qué, y que haciendo una operación llegaran a ese número. O las vueltas que vosotros le queráis dar, simplemente como idea. Más el Matsumo. El Matsumo, si os acordáis, lo hicimos el año pasado en clase. Yo creo que José Ignacio tiene la plantilla por ahí, no sé si alguno más. Pero se trataba de que tenías un tablero en el que te venían del 0 hasta el 10.
y con 2 peones, que son estos 2 luchadores de sumo. En vez de con sumo se puede hacer con gladiadores, para que tenga que ver con los romanos. Y esto, en vez de números normales, pues números romanos, el 1, el 2, ¿vale? Y lo que se trataba es de sacar de este mazo de cartas, levantabas la primera y te salía el resultado, un número como resultado. Por ejemplo, pues eso, el 10, ¿vale? Entonces, si yo tenía un sumo en el 2 y un sumo en el 4, lo que tenía que hacer es, moviendo un solo sumo, que la multiplicación me diese ese resultado. Pues 2 por v, 2 palitos, 2,6 por v, 10. Pues esto es una forma de hacerlo, u otra forma de hacerlo, voy a borrar un poco. Joder, ya está. Otra forma de hacerlo podría ser pues la misma que hemos hecho antes con el de sopa de números. Aquí tener los números romanos hasta lo que haya izado, ¿vale? Y que aquí también saliese un número normal o romano y simplemente utilizando 2 peones o más formar el número romano que necesitáramos. Yo que sé, por ejemplo este, ¿vale? Eso, le dais una vuelta. Pero la idea era moviendo un solo sumo, el otro lo dejas fijo, conseguir el resultado de aquí. Y si os acordáis, el año pasado hablamos de poner más peones y que se podían utilizar 2, o en función del color del peón, uno sumaba, otro restaba, otro multiplicaba. Bueno, vosotros mismos. Juego de trenes. En este de lo que se trata es de que todos partimos de una locomotora con un montón de vagones, ¿vale? Como esas. Y en principio empezamos no como está aquí, sino de mayor a menor, colocados los vagones de mayor a menor. Y durante nuestro turno podemos robar cartas de aquí, ¿vale? E intercambiarla con alguna de nuestro tren, ¿vale? Para ir ordenándolas de menor a mayor en orden ascendente, o utilizar alguna carta. Aquí hay un mazo de cartas, ¿vale? Darle la vuelta a la primera carta y utilizar su habilidad para intercambiar alguna carta que hay aquí o alguna carta de estas o lo que sea, ¿vale? Pues se puede hacer exactamente igual, el mismo juego, la misma mecánica, pero en lugar de con números normales, pues lo mismo, con números romanos, ¿vale? Y la idea es, pues eso, que haya que ir colocándolos de menor a mayor o de mayor a menor o como se quiera, ¿vale? Pero este me parece muy apropiado para eso, para saber el orden y demás. Más el batiburri lo tenéis en el cole. Se ponían todas las cartas boca abajo aquí, ¿vale? Y sin turnos, todos a la vez, íbamos levantando carta a carta de manera que consiguiésemos que todas las cartas fueran teniendo algo en común con la anterior, ¿vale? Pues, por ejemplo, la bota con la bota, el tiburón con el tiburón, la papelera con la papelera. Bueno, esa es la idea, ¿no? Pues más de lo mismo. Podéis hacer que en vez de dibujos sean números romanos, ¿vale? O combinación de números romanos con números normales, y eso, que haya alguno que coincida o que haya que seguir un orden como en el de Juego de Trenes. Por ejemplo, si yo cojo la primera carta y me aparece la segunda que coja tiene que aparecer este o este, y así, ¿vale? Hasta llegar a un número de cartas que se decida, ¿vale? No muy largo. Más el Jungle Speed. El juego del Jungle Speed yo creo que lo conoceréis todos. Se va sacando por turnos, se le da la vuelta a la primera carta del mazo de cada jugador. Y cuando coincidan, o en forma o en color, depende, bueno, normalmente cuando coincidan en forma, pero otras veces, dependiendo de las cartas especiales, cuando coinciden en color, hay que coger el mazo, ¿vale? Por lo mismo, cambiamos cambiamos el tema de formas y colores por números romanos y números normales, ¿vale? Pues en principio
este ha levantado primero, este segundo, este tercero, pues el 1 y el 3 deberían ir a coger el mazo porque este tiene X y este tiene 10, más o menos. O se puede hacer otro mazo de cartas que no es de ningún jugador, sino que son la carta de referencia que sea, por ejemplo, llegar a 9. Y pues este saca un 10, este saca un 1, este saca un 2 y este se da cuenta que Y X son 9. Entonces coge el mazo. Yo qué sé. Un poco darle vueltas a esa idea que yo creo que también es muy fácil de adaptar. Más. Este igual ya es un poquillo más complicado. Parece un memory, pero no es tan sencillo como un memory. La idea de este juego es que tenemos un montonazo de cartas como las que veis, ¿vale? Con pajaritos que pueden ser de 1, 2 o 3, ¿vale? Y pueden ser de distintos colores. La idea es ir formando familias de colores, empezando siempre por la de 1, la de 2 y la de 3. Pero no cojo, esto lo estoy viendo, pero por el otro lado tienen también o un pájaro o 2 o 3 del mismo color o de colores distintos. Bueno, pues la idea es que cuando voltee la carta, por ejemplo, si volteo esta carta, me puede aparecer un pájaro verde, uno amarillo, uno rojo, o 2 morados o 3 morados, pero nunca me va a aparecer uno morado, ¿no? Pues con la misma idea, en vez de pájaros y colores, se puede hacer con números, sí, con números naturales y números romanos. Por ejemplo, si aquí hay un 10, una X, por detrás puede haber un 10. Si aquí hay un 6, por detrás tiene que haber esto. Y la idea es formar un trío seguido. Por ejemplo, esto, ahí va, perdón, qué mamón. Esto y esto, ¿no? No sé, le dais una vuelta. El Panic Club, yo no sé quién lo tiene, yo creo que se lo regalé o a David o a Graciela, no sé, alguien lo tiene. El caso es que tenemos un círculo formado por alienígenas de estos, laboratorios, trampillas, y se tiran estos dados que nos indican que hay que encontrar una babosa de puntos naranja empezando por el laboratorio azul en la dirección de la flecha blanca. Pues nada, hay que buscar el laboratorio azul. Ay, ya estoy. Hay que buscar el laboratorio azul, que yo creo que aquí no aparece, ¿vale? Que debe estar detrás de la caja, pero bueno. El laboratorio azul siguiendo la línea blanca, bueno, vamos a suponer que es esta. Siguiendo la flecha blanca, es decir, para allá, y encontrar la babosa naranja de puntos. Pues es muy fácil porque es esta, ¿vale? Pero a veces sigues, no encuentras, cuando llegas a una trampilla tienes que saltar directamente a la otra, por lo tanto estos no los miras. Bueno, pues en lugar de ser con cacharros de estos, con alienígenas de estos, pues se puede hacer con los números romanos, ¿vale? Pues yo qué sé, encontrar la combinación que sume tanto o que, no sé, tengo que pensarlo más, pero seguro se puede hacer algo más. Bueno, este ya sabéis, es el de las multiplicaciones. Ponemos en la mesa todos los resultados de la tabla que sea, tiramos los dos dados y hay que multiplicar el resultado de los dados. 3 por 4, 12. Y el que primero con el matamoscas golpea el número 12 se lleva un punto. Pues ya sabéis, quitamos esos números, ponemos números romanos y ya lo estamos trabajando tanto la multiplicación como los números romanos, ¿vale? O todavía más sencillo, sin multiplicación. Aquí números romanos
Y en los dados, utilizar dados o en lugar de dados, utilizar un mazo de cartas, se le da la vuelta a la primera carta y el número que aparezca, el 6, pues encontrar el 6 donde esté y darle con el matamoscas. Vale. El toma 6, a este hemos jugado en el cole. Cada uno empieza con un número de cartas que no me acuerdo cuál, y aquí se pone una columna de 4 cartas, 1, 2, 3 y 4. Sí. Se trata de que sin que la vean los demás, cada uno de su mazo de cartas elige una carta que pone boca abajo, ¿vale? Todos los demás hacen lo mismo y se le da la vuelta a la carta, y empezando por la carta más pequeña se van colocando. Pues eso, uno ha puesto el 16, perdón, uno ha puesto el 9, otro el 16, otro el 43, otro el 81, ¿vale? O puede ser que en el primer turno uno haya puesto el 9, otro el 16, otro el 34, y como hay que ponerlo más cerca o sea, hay que ponerlo en la fila donde más cerca se encuentre, pues el 34 está más cerca del 16 que... Bueno, esto no sé por qué esto tendría que haber ido aquí, pero bueno, así es un ejemplo, ¿vale? Bueno, la idea es que cuando se llegue a 6 en una fila, la persona que haya puesto la sexta carta se come toda esa fila y se lleva de punto negativo las vaquitas que pone en cada carta, ¿vale? Pues ya está, cambiáis esto por números romanos y ya lo tenéis también para que lo trabajen. Más el alto voltaje. El alto voltaje ya sabéis cómo va. Cada uno tenemos un mazo de cartas del cual cogemos 10. Yo cogería menos porque con 10 es muy difícil. Y aquí en el medio se pone una carta y hay que echar la carta de nuestro mazo, la carta del resultado de la que hay en el medio. Pues en este caso se puede echar 5 más 3 o un 8, o 5 menos 3, un 2, ¿vale? Y no hay turnos, es el que primero se quede sin cartas gana. Pues este podría echar el 2, 2 más 1, porque las azules creo que son más 1, no me acuerdo, 2 más 1 puedo echar un 3, o 2 menos 1 echar un 1, por lo mismo, cambiar esos números por números romanos. O más fácil, para que no haya que hacer operaciones y demás y solo nos centremos en la numeración, que simplemente haya una carta aquí en el medio con un 1 o con el número que sea, y nuestras cartas tienen también únicamente un número romano por carta, y hay que ir echándolas en orden, el que tenga el 2, el 3, el 4, pero sin esperar a los demás, sin turno. Vale, y esto ya no son juegos, esto son otras ideas. Por ejemplo, esta. Yo creo que esto hemos hecho miles, ahora ya no, yo creo que ya no se hacen tanto. Un montón de puntitos que si seguías el orden te daban como resultado el dibujo de lo que fuera, en este caso una gallina o lo que fuese. Bueno, pues lo que se puede hacer es dejar esto tal cual, ¿vale? Coger uno de estos que están hechos con internet y miles y darles a ellos, cambiar los números, ¿vale? Y ponerles otros números y darles a ellos en una hoja aparte o aquí mismo, en el hueco en blanco que tengáis, el orden que han de seguir, pero escrito en números romanos. Y entonces, si hacen bien el orden, si transcriben bien los números romanos a números normales, harán bien el orden, es decir, seguirán bien la línea y les saldrá el dibujo del animal o de lo que sea. Vale. No sé, por ejemplo, se puede... Sí, bueno, la idea es esa, no te iba a decir una tontería. Vale, hombre, esta se ve muy evidente, ¿no? Lo que es, pero vale, yo creo que cogéis la idea de lo que quiero decir. Vale, una cosa que a mí me gusta mucho, que saco la idea de los escape room, es coger una caja, comprar un candadillo de esos de los chinos que tiene una combinación de números, ¿vale?
les ponemos unas operaciones a los chavales, pero en lugar de ponerle con números normales, o sea, ponemos con números romanos, ¿vale? O combinación de números romanos y números normales, y lo que cada operación es uno de los números de la combinación del candado. El que antes consiga sacar la combinación, ¿vale? Pues consigue el premio que hayáis metido en la caja con lo que hayáis cerrado el candado. A mí esto me gusta mucho y les gusta mucho el tema, eso de una caja fuerte, tal, que se pueden llevar un premio, el primero que la abra y demás. Más. Este es la idea que hice yo el año pasado para lo de Harry Potter. Cogemos una hoja y ponemos un montón de palabras en cada recuadro, ¿vale? Y cada cuadro tiene un número, el que sea, por ejemplo, el 1873, ¿vale? Y de lo que se trata, en cada fila, ¿vale? Le ponemos una operación con números romanos o directamente le ponemos yo qué sé, por ejemplo, Y aquí lo mismo. Esto, lo que sea, ¿no? Entonces, transcribiendo bien este número romano, elegimos la palabra adecuada en cada fila. Y al final hemos elegido una serie de palabras que si las juntamos nos dan un mensaje secreto, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos poner Sergio y José Ignacio son gays. Que bueno, que no es secreto, pero es un mensaje. Este es el típico juego que se hace para trabajar las multiplicaciones con una baraja. Si yo tengo una baraja aquí, mi compañero tiene otra baraja aquí, boca abajo. Al darle la vuelta a la primera carta, aquí aparece un 3 y aquí aparece un 5. El que primero diga 3 por 5 15 se lleva la carta del otro hasta dejarlo sin cartas, ¿vale? O se puede hacer por parejas. Es decir, jugamos 4. ¿Vale? Jugamos 4. Uno aquí. Bueno, la idea es, antes de decir lo de pareja, la idea es eso, cambiar los números normales por números romanos. Pero bueno, creo que obviarlo era necesario. Vale. Jugamos 4. Este va con este y este va con este. ¿Vale? Y se saca una carta de referencia, ¿vale? Por ejemplo, hay que conseguir el 6. Pues, vamos a borrar esto. Pues sin decir nada, ¿vale? Tienen que conseguir sacar el 6 uniendo sus dos cartas. Pues, por ejemplo, este va y saca 5, pero este también saca 5. Sin embargo, esta pareja, este ha sacado un 5 y este un 1. Pues han conseguido llegar a 6. ¿Vale? Punto para esa pareja. Y más, bueno, el doble, pues ya sabéis cómo funciona. Uno tiene aquí, cada uno tenemos nuestro mazo de cartas, volteamos la primera y a ver en cuál coinciden, pues la X y el 10. ¿Vale? Lo que pasa es que como ya nos han quitado el generador automático del doble, tendréis que hacerlo vosotros manualmente. Así que, bueno, buscaos la vida. Este es uno de los que no son juegos, pero a mí me gustan mucho y a los chavales les gustaba bastante hacer en clase, que eran las típicas pirámides estas, ¿vale? Que te daban aquí 3, 2, 5 y había que sumar o multiplicar, pues esto es 5, esto es 7, ¿vale? Esto es 12. Pues se puede hacer lo mismo con números romanos, pero haciendo como una columna, ¿vale? Para así formar alguna, yo sé, el coliseo o lo que sea. Y pues eso, lo mismo. Pues sigue sumando, pues 1 más 4, 5. Y aquí 11. De 11 sube aquí. Aquí ya nos habían puesto un 5. 11 menos 5, pues son 6. ¿Vale?
Y dependiendo de cómo sea el color de cada ladrillo, tienes que ponerlo en número romano o en número normal. Por ejemplo, esto tiene que ser un 2. ¿Vale? Esa idea. Y yo no sé si tengo alguna más por ahí puesta. No, ninguna más. Hala, espero que os haya servido de algo.